Sean bienvenidos. El día de hoy veremos los mayores miedos y temores que posees según tu signo del zodiaco. Comencemos. Los miedos y temores del signo Aries. Para este signo guerrero y voluntarioso, no habría nada peor que la derrota. Sucumbirse ante sus competidores o enemigos, el ser esclavizado y verse sometido a la tiránica voluntad de otros, humillado en su dignidad o su virilidad, expuesto ante las pasiones o violencia de otros, a la inseguridad y al miedo. También, en el ámbito propiamente erótico, igualmente crucial para estos nativos, su mayor pesadilla sería la impotencia o la frigidez, verse humillado y rechazado, sentir que ha fracasado como hombre o como mujer. Si hay un signo que creemos que no tiene miedo a nada, ese es el signo del carnero. ¿Quién podría pensar que en el corazón de quien conquista la cima se encuentra algún temor? Bueno, pero ni siquiera los aventureros más osados, como lo son los nacidos bajo el signo Aries, se pueden desprender del miedo. También existe para ellos un miedo que, como sabemos, puede inmovilizarte antes siquiera de intentar el primer paso hacia la cima, o puede ser el aliciente que te lleva a ella. Y entonces nos preguntamos la simple pregunta: ¿a qué le temen los nacidos bajo el signo de Aries? Los Aries son líderes naturales que no se esperan que otros conquisten lo desconocido por ellos, se ponen en la cabeza de todo esfuerzo por llegar más y más lejos, y nunca se permiten claudicar o quedarse atrás. Siempre viven bajo sueños inalcanzables, pues una vez que han llegado a satisfacer sus deseos, se plantean una nueva meta, que no saben si tendrán la posibilidad y el tiempo de poder alcanzarla. Y ese es su mayor temor, la pérdida del deseo que tanto los impulsa día a día. No hay peor desdicha para un nacido bajo el signo del carnero que verse atrapado por la medianía y una vida sin sobresaltos, por la falta de ambición y de miras. No hablamos de una incapacidad física, pues aun cuando el cuerpo les falla, los arianos saben encontrar la salida para su energía y proyectos. Lo que aterra a los carneros no es la caída o sus consecuencias. Lo que destruye a los nativos de este signo es la falta de impulso y de sueños. Cuando la ambición y el deseo abandonan el corazón de un Aries, es como si le amputasen el cuerpo entero. Es como si ya no viviera. Está escrito que los Aries han nacido para romper las marcas, para poder rebasar sus propios límites y para crear nuevas fronteras del conocimiento y la experiencia humana. Cuando ello se ha perdido, la gris existencia que queda en su lugar no puede suplantar al poderoso deseo de sentirse vivos y a prueba. Y entonces, ¿cómo los Aries pueden vencer este miedo? La edad, la rutina, los afanes de la vida cotidiana amenazan con echar por tierra y desvanecer las principales fortalezas de un carnero. El miedo a que esto ocurra se oculta en el corazón de un Aries y a veces deja que se conviertan en realidad sin ofrecer resistencia. Lo que un Aries debe hacer para vencer este temor es muy sencillo y a la vez muy difícil. Tiene que ser el mismo, mantenerse en la búsqueda y en la ambición, no renunciar a ninguna de las parcelas de su vida, tomar riesgos. Por duro que pueda parecer el precio a pagar, tiene que arriesgarse. El valor de serse fiel a sí mismo es el mejor amuleto contra el temor de todos los Aries. Así que Aries, nunca debes olvidar quién eres. Los miedos y temores del signo Tauro. Quizás sea este el signo más hedonista y apegado a los placeres y a cosas materiales, como por ejemplo al dinero y a las cosas buenas de la vida. Por ello, verse absolutamente privado de todas estas cosas puede ser sin ninguna duda su mayor tormento. La miseria, la ruina, las mayores estrecheces e incomodidades, la privación absoluta del amor y de los placeres, y ver como todo aquello que más ardientemente desean se lo llevan otros. No hay nada peor para este signo acumulativo como la pérdida absoluta del patrimonio y de todo lo ganado. Para los que han nacido bajo el signo del Toro, la vida es una continua obligación, la de ser dignos de servir y de ser amados. El Tauro es meticuloso en el cumplimiento de sus obligaciones. Podemos afirmar que ahí donde no hay reglas, Tauro las va a crear y después las va a obedecer él mismo. Son fieles y serenos, son amantes atentos, padres amorosos. Los taurinos son una muestra de que el cumplimiento de las obligaciones y honrar las promesas nos nutre y nos hace crecer. Sin embargo, en esta fortaleza abunda su debilidad. A los nacidos bajo estas estrellas les hace falta cierta inmovilidad, una meseta en donde compartir la vida que se han ganado. Les gusta el amor sin sobresaltos, los relatos sin salidas de tono, la falta de sorpresas. Sí, Tauro no se lleva bien con los cambios. Y entonces nos preguntamos, ¿a qué le temen en verdad los nacidos bajo el signo de Tauro? Para los nacidos bajo este signo, la novedad y el cambio del timón son alertas de cuidado, pues para ellos cualquier modificación en las circunstancias o contratos de la vida son motivos de alarma. Lo primero que hacen ante los movimientos sorpresivos es culparse a sí mismos. ¿Qué he hecho mal para que dejen de amarme? ¿Qué me ha faltado para que no me consideren? ¿Qué esfuerzo tendría que hacer para que no se modificase lo que yo ya había hecho? Para los Tauro, todo cambio es evidencia de que han hecho algo mal o han dejado de hacer lo que deberían.
Incluso reaccionan así ante los cambios que podrían considerarse positivos, pues también les benefician, pero ellos a veces no lo notan. Esta tendencia les lleva incluso a desaprovechar buenas oportunidades por temor a no ser capaces de adaptarse. En una sociedad alta y despiadadamente competitiva, la exigencia de adaptabilidad es una norma a la que nos somete todos los días. O nos adaptamos y nos movemos con la ola, o somos desechados. Ese es el riesgo, el Tauro que no se impone a su miedo al cambio. ¿Y cómo puede vencer Tauro este miedo? Los nacidos bajo este signo deben aprender a valorarse a sí mismos antes que a la valoración que le tienen a su trabajo y a todos sus logros. Ante sus propios ojos, para los Tauro, nunca harán lo suficiente para poder merecerse una vida digna. Esto desde luego es una opinión subjetiva e injusta que no refleja para nada la realidad. Si valoramos lo que somos, sabremos que el cambio no puede dejarnos inertes. Y si sabemos de qué estamos hechos, sabremos con qué habilidades contamos para poder sobreponernos a cualquier cambio de rumbo. Todo Tauro posee todo lo que hace falta para poder adaptarse y ser feliz, sea cual sean los caprichos de su entorno. No hay circunstancias a las que no esté llamado a sobrevivir. Los miedos y temores del signo de Géminis. Este es ante todo el signo de las relaciones, las comunicaciones y el intercambio. Y no puede haber peor experiencia para estos nativos que verse absolutamente incomunicados y aislados, ya sea por motivos físicos, psicológicos o mundanos. La soledad es su peor pesadilla. Verse inmovilizados y privados de relacionarse, de comunicarse, de viajar o simplemente moverse. También verse sometidos a una estricta rutina diaria, carente del menor estímulo o novedad. O finalmente a enfermedades crónicas y paralizarse. El signo de los gemelos, como todos los signos dobles, tienden a sentirse muy cómodo por su cuenta, como dentro de sí conviven los extremos de todas las condiciones humanas y espirituales. Para ellos, no hay experiencia o sentimiento que valga más que los otros, de manera que están abiertos a vivir y sentirlo todo a lo largo de su vida. Desde luego, a los ojos de sus familias y de seres cercanos, esto hace que los nacidos bajo el signo de Géminis sean seres muy contradictorios, que van de una cosa a su opuesta de un momento al otro, que a lo mismo defienden una postura, que a los minutos están en negativo de esa misma idea. Lo mismo también que son tus amantes que tus amigos, y de un momento a otro te devuelven a la condición anterior. Y en una buena medida, este ir y venir tiene como consecuencia el mayor miedo de todos los gemelos. Entonces la pregunta será sencilla y concisa. ¿A qué le temen los nacidos bajo el signo de Géminis? El mayor temor que tiene alguien que ha decidido comprometerse con todos es que se vea obligado a elegir entre todos los amores, uno, entre todas las causas, una sola, entre todas las posibilidades, la mejor. Y es que la doble naturaleza de los Géminis no concibe conflictos en servir a dos enemigos entre sí o suscribir dos ideas excluyentes. Muy en cambio, desde el punto de vista de un Géminis, al elegir uno de entre todos los cambios que la vida le ofrece, se está perdiendo del resto y no quiere. Si se elige amar a una persona, se pierde de todas las demás en el mundo. Si se compromete con el desarrollo de uno de sus talentos, siente que va a perder el resto de su potencial en la vida. Es algo mucho más complicado que el mero miedo al compromiso. Se trata de un terror a sentirse incompleto, no realizado, al sentirse que se aparta de todos los terrenos que la vida le puede ofrecer. Para Géminis, vivir una sola vida no es suficiente. ¿Y cómo pueden vencer este miedo? Los Géminis se tienen una buena estima a sí mismos, y por ello es una lástima que una idea equivocada de lo que es la vida y sus elecciones les haga perderse mucho de lo que tienen por disfrutar y dejar de dar mucho de todo lo que tienen para ofrecer. Para abandonar el miedo, nada como abrir los ojos y ampliar la mirada. Lo que un Géminis necesita no son 25 horas al día o 2 cuerpos para vivir todas las opciones que alberga la vida. Lo que en verdad necesita es comprometerse con el ahora, con el aquí, con la persona que realmente es. El Géminis debe comprender que elegir no reduce los cambios, todo lo contrario, los amplía. Y somos lo que defendemos. Vivir una vez por algo, con ellos no basta, pero tienen que entender que solo es una vida y a veces una única decisión que hay que tomar. Y que si lo hacen, no pasa nada, la vida continúa. Los miedos y temores del signo Cáncer. Nada aterrorizaría más al signo más intimista y sensible del zodiaco que verse privado de una familia y un hogar, de seres queridos que le dan afecto y protección emocional, o en su caso, también de verse rechazado por su familia y seres queridos, desterrado de su hogar, o ver cómo su familia y hogar son destruidos por una guerra o una gran calamidad. También tener una infancia gravemente traumatizada y desgraciada, criarse en un orfanato sin ningún vínculo familiar ni ningún
un cariño o ternura que apoyarse. Muy duro de escuchar. Los anfibios son personas que hacen de cualquier sitio su hogar, y una vez que esa casa ha sido creada, no la abandonan. Son los mejores padres, las más atentas madres, unos amigos incondicionales y unos amantes esmerados. Los cáncer conciben como la gran aventura de la vida la creación de un hogar digno para ellos y para los que aman. Son generosos y amorosos, son despiadados cuando se trata de defender lo suyo y a los suyos. No se detienen hasta ver destruidas las amenazas que pasan por su patrimonio o sobre sus querencias. Son hogareños y muy tradicionales. Los nativos del signo del cangrejo tienen, sin embargo, una fobia profunda que se basa en su mayor querencia, que es el hogar, la familia, la pareja. Le temen, ante todo, a cualquier forma de la orfandad. La soledad es su mayor dolor. Y sabiendo esto, aún así nos preguntamos, ¿a qué le temen los nacidos bajo el signo de Cáncer? Todos de alguna manera llevamos nuestro hogar a cuestas dentro de nuestros corazones, pero en el caso de los cáncer, esta verdad se exacerba. Nadie como ellos piensa en satisfacer todas las necesidades de su familia, de su amor, de sus amigos y de sus compañeros del trabajo. Creen que los hogares se pueden extender al mundo y que se construyen como una colaboración. Su idea es muy tradicional y por ello revolucionaria. Ven en todas las personas a un posible hermano, a un igual, a una persona que se merece ser amada. Por ello, cuando alguno de sus planes fracasa ante una separación, ante un despido o un revés económico, por ejemplo, Cáncer siente que es el fin del mundo, pues ante todo siente la soledad como una avalancha que se le viene encima. Su ideal del hogar y de la perfección de este hogar le hacen creer que si no vive en las condiciones que soñó, no merece el amor, la amistad o el éxito, y cree que los que aman dejarán de hacerlo y que va a perder todo respeto y solidaridad con ello. Y entonces, ¿cómo puede vencer este miedo un signo del Cáncer? Sin duda, está en nuestra naturaleza idealizar lo que sentimos como una misión propia. Queremos que nuestros sueños se cumplan en su totalidad, tal y como los ideamos. Ese es el drama de todos los perfeccionistas, y Cáncer es uno de ellos. Todo ideal es inalcanzable, por el hecho mismo de ser uno, una meta perfecta, y la perfección, claro que no existe. Si nos empeñamos en que solo la disfrutamos de ser la réplica exacta de nuestros deseos, entonces nunca vamos a alcanzar aquello de lo que estamos destinados. Y de no llegar a este ideal tal cual como lo imaginamos, Cáncer puede estar seguro de que no estará solo. Los que nos aman lo hacen no por los resultados, sino por la travesía que con ellos emprendemos a lo largo de este camino que se llama vida. Así que Cáncer, no olvides que lo que cuenta es la lucha y disfrutar del camino, más no de la meta. Los miedos y temores del signo Leo. Para estos reyes sin corona del zodiaco, no hay nada más terrible que verse imposibilitados de poder realizar y hacer lo que desean en la vida, en un ambiente de esterilidad, humillados o rechazados por aquellos que ama o admira, verse derrotados o fracasados en su profesión, y si logran la fama, que ésta sea para mal, ser atacados o vilipendiados públicamente. También en el ámbito físico, la carencia de fortaleza y vitalidad, verse enfermos y estar a merced de los cuidados de otros que los humillen o que les maltraten. Cuando se habla de León, lo último que se piensa es en las fobias, pues ¿qué puede temer un depredador, un rey o una persona dueña de sí misma? Creemos que el corazón de los nacidos bajo el signo de Leo no cabe en las dudas y las tribulaciones, cuanto menos el miedo. Y es que los que se deben al signo del gran felino viven bajo su propio código, y este parece no incluir el temor en sus páginas. Los Leo no creen en las esperas ni en los permisos, toman lo que desean cuando desean, y conquistan antes de convencer, seducen antes que dejarse amar. Creen que la fuerza de su personalidad y el magnetismo de su belleza van a abrirles todas las puertas, pero detrás de algunas puertas pueden esperarnos el temor que secretamente guardamos, y es a qué le temen los nacidos bajo el signo de Leo. Hay una palabra muy extraña que define a la perfección el temor natural de los Leo, y es la atasagorafobia, y es el miedo a ser dejado rezagado, a quedar en el olvido. ¿Qué protagonista en su propia vida y película podría soportar semejante condición? Aunque da una imagen de soberbia y autosuficiencia, el autoestima de los Leo es frágil. Basta de un amago de rechazo, una negativa, un reconocimiento escatimado y el león sentirá que la vida se le escurre entre las manos. Para todo soberano, que es como Leo se concibe, es vital un corte, y los síntomas de rebelión son para ellos una señal de que su reino se sacude y que puede llegar a su fin. Y es que en el fondo, Leo necesita de cierta adulación para poder funcionar, para estar convencido de que las cosas marchan bien. Si hay resistencia a sus deseos, como un león viejo que pierde su manada, Leo creerá que le ha llegado la hora y que debe alejarse para poder perderse en el olvido, lejos de donde se compite por el amor y por la subsistencia.
¿Y cómo puede vencer este miedo las personas del signo Leo? Para los Leo, la vida es una sucesión de retos que enfrentan, con una buena o mala fortuna, solo con las herramientas de las que dispone de forma natural, su talento, su inteligencia, su magnetismo y belleza. Aunque se esfuerzan y son trabajadores esmerados, tienen la idea de que lo más importante les llega por una especie de derecho divino, que les pone por encima de todos los demás. De no gozar de este privilegio, sienten que han fallado. Pero no es así. Para evitar un miedo imaginario, hay que dejar de vivir bajo las ilusiones. En lugar de un reinado imaginario, los Leo deben pisar la realidad con el pie firme, el que da sin duda el aprendizaje de la humanidad y de la vida. Y claro, sé que lo pueden hacer. Los miedos y temores del signo Virgo. Virgo es el signo más despreocupado de todo el zodiaco. Viven en el presente, disfrutan del día a día, se olvidan de las cadenas del pasado. Su mirada hace de todo algo nuevo. A su alrededor pareciera imperar solo la alegría y la espontaneidad. Para los nativos de este signo pareciera no haber espacio para el miedo, pues quien está cerca de ellos solo ve sonrisas y motivos de diversión. La vida se celebra a cada instante y se disfruta con intensidad cada gota de existencia. Y entonces, ¿a qué puede temer quien no se preocupa por lo que vendrá ni suele reflexionar en lo que ha vivido? Pues tienen un temor muy grande a que su cuerpo les falle, a que enfermen, a que la vitalidad les abandone. Virgo tiene las prioridades bien claras. Saben lo que quieren y cuándo lo quieren, ahora, y eso requiere de un gran esfuerzo, de una vitalidad desmedida. Para ello, hace un cuerpo que responda a las alturas del reto. No es necesario recordar que Virgo es el signo más cuidadoso con su físico, se ejercita, cuida su dieta, acude a revisiones periódicas al punto de la hipocondria, pues todo ello es un intento de enfrentar su miedo más profundo. La enfermedad es el mayor de los temores de los Virgo, perder la capacidad de gozar de la vida, de tomar el vuelo a lo que ofrece la vida y de poder viajar, de poder bailar y de poder amar. La enfermedad es el peor escenario posible para cualquier persona, sin importar su signo, claro está, pero en el caso de los Virgo es un miedo que viven a flor de piel en todo tiempo. Creen que las experiencias vitales se acaban con la debilidad, con el encierro, con las limitaciones que impone la medicina y las convalecencias. Es algo mucho más complicado que la mera hipocondria. Es un miedo a que todo síntoma, por pequeño que sea, implique el final de los deleites de la vida. ¿Y cómo puede vencer Virgo este miedo? Es habitual que los Virgos se encuentren a lo largo de su vida con personas que, con cierto aire de superioridad, le dicen que exagera muchísimo, que no se va a morir por este dolor o por aquello, que se quejan por todo y que padecen en vano. Sin embargo, los Virgo viven el miedo de la enfermedad con una gran intensidad, un temor que, como todas las fobias, tiene sus partes buenas, les obliga a cuidarse en todos los aspectos y su parte mala. El miedo a la enfermedad, Virgo. Claro que no debe enfermarte, nosotros te comprendemos, pero tampoco tienes que renunciar a la felicidad de vivir en la amargura. No te aísles en un mundo que tanto tiene para poder ofrecerte. La incertidumbre es parte bienvenida de la vida. Y claro que siempre se va a vivir con ella. Y nosotros tenemos seguro que tú puedes salir de ello. Aunque sabemos que el miedo es una situación que se presenta en la vida de todas las personas y hasta cierto punto es considerada como normal, pues es incluso una función vital que nos ayuda a estar lejos de los peligros. Sin embargo, cada signo del zodiaco tiene una forma diferente de reaccionar ante el temor. Y en este caso Virgo, aunque parezca ser casi perfecto en el fondo de su alma, es un ser muy temeroso, principalmente del amor y de su salud. Los miedos de Virgo en el amor. Los sentimientos en Virgo son importantes cuando está enamorado. Sin embargo, para ellos existe un alto nivel de tensión cuando se encuentran en una relación que les ocasiona, algunas veces, mucho miedo. Este temor se relaciona principalmente con el engaño, pues para un Virgo este tema es básicamente igual al fracaso laboral y personal. El gran ego con el que vive Virgo es el principal responsable de este miedo en el amor, pues le hace sentir temores de forma compulsiva, los cuales básicamente no puede ni siquiera explicar. Es muy posible que debido a su gran cantidad de temor en el campo sentimental, Virgo deje de pasar de lado a personas que podrían haberle hecho realmente feliz, y esto sucede debido a su gran temor al fracaso y a no ser correspondido de la manera en la que ellos necesitan y que tanto anhelan. El miedo en el amor muchas veces puede que esté relacionado con problemas y temores de su infancia o de su familia que ahora ya adulto debe enfrentar, pero que en ocasiones les cuesta muchísimo. Por lo general, los Virgo nunca llegarán a reconocer por completo todos sus miedos, prefieren sentarse a sufrir en silencio e internamente. De hecho, en muchas ocasiones nadie se dará cuenta de lo que en realidad está sintiendo un Virgo, porque nunca lo confiesan.
Los miedos y los temores del signo Libra. Nada puede haber peor para este signo que ama la paz y la concordia que vivir en medio del ambiente de extrema tensión, violencia y agresividad del que no se puede escapar por ningún lado. También estos nativos aman más que nadie las uniones de amor, compartir todo con la pareja, y por ello no hay nada peor para ellos que la soledad, la separación o la viudez, el no poder compartir la vida con nadie, además de no conseguir la unión de amor que tener que verse obligado a lidiar con graves enemigos o adversarios. Los que nacen bajo el signo de la balanza son afectos a una de las condiciones más precarias de la existencia, el equilibrio. No es fácil ser el encargado de devolver el balance a las personas y a la vida, a las situaciones y a los sentimientos. Los Libra viven en zona intermedia, donde son catalizadores de los cambios, pero rara vez se permiten cambiarse a sí mismos. Esto es porque valoran por encima de todas las cosas una sensación de plenitud en la que no impera el alma sobre el cuerpo, o lo material sobre lo espiritual, ni la luz sobre la sombra. Prefieren ese estado en lo que lo opuesto se complementa en un circuito perfecto y en un movimiento pleno. ¿A qué le temen los nacidos bajo el signo de Libra? Los nativos del signo de la balanza son por regla general personas metódicas, con la agenda al día y el inbox limpio. No dejan una llamada sin responder ni un asunto pendiente. Pagan sus deudas con puntualidad y el día de tu cumpleaños son los primeros en llamarte y regalarte lo que realmente deseas. Ello se debe a que los Libra aman el orden de todas las cosas y temen a muerte, por supuesto, el caos, aquello que se sale de su control. Y cuando se mueven por voluntad propia y le ataca, encara sus mayores miedos. El azar, las coincidencias desafortunadas, los planes frustrados son para los Libra mareas que los arrastran a zonas desconocidas, llenas de incertidumbre y de pérdida. El caos es un monstruo informe y sin límites que, de surgir, amenaza la cuidadosa existencia que los Libra han creado poco a poco, labrando con esfuerzo y dedicación. Por mínima que sea la alteración de su vida y los reveses de su fortuna, para un Libra el desorden es el desatamiento de la entropía, del desgaste, de que todo lo consume y del que sienten que no hay un retorno posible. ¿Cómo puede vencer Libra este miedo? Hay un viejo refrán que dice que quien mucho abarca, poco aprieta, y eso vale para los Libra. Sentir que hacemos un trabajo no quiere decir que realmente lo estemos llevando a cabo, o que conseguiremos los resultados que tanto esperamos. No se puede controlar todo el tiempo, ni tampoco la condición del universo es el equilibrio. Solo es un estado de fluir de la existencia. El cambio requiere del caos y del equilibrio para poder ocurrir. Ambos son etapas necesarias. Libra debe aprender a reconocer sus límites, su influencia y su control tienen un gran alcance, y está bien que así sea. La vida también nos demanda. En ocasiones nos dejamos llevar por una corriente con destino incierto, pero Libra, nunca lo olvides, que hay que vivir de vez en cuando a ojos cerrados. Los miedos y temores del signo Escorpión. Para el signo más erótico y pasional de los 12, no puede haber peor prueba que no poder realizar bajo ningún concepto sus volcánicos impulsos, sufrir una grave impotencia o frigidez, o ser víctima de una terrible represión, ya sea por razones físicas, psicológicas, espirituales o de cualquier otra naturaleza. Tener que ahogar y silenciar sus terribles impulsos sin que nadie lo note. También estos nativos pueden sufrir terribles tormentos espirituales y emocionales, inmersos en resentimientos y rencores. Scorpion es el dueño de sus pasiones, es el que más intensamente las vive, el que las despierta con mayor intensidad. Es Scorpion. Estamos ante alguien que vive y ama peligrosamente, y que vive en los límites de lo prohibido. Para los nativos del signo de Scorpion es cosa natural dar o sentir celos, ir de la alegría en un momento a la desolación profunda en el siguiente. Ningún sentimiento le es ajeno, pues de alguna manera se alimentan de ellos, viven de las pasiones, las coleccionan. Sin embargo, no todo es una hoguera de vanidades para el intenso Scorpion. Dentro de su corazón se encuentra un miedo secreto que puede devastar a estas amorosas personas. ¿Y a qué le temen los nacidos bajo el signo de Scorpion? Los escorpiones, a pesar de cierta toxicidad emocional y de su constante aspiración a la independencia, son seres muy sociables. Nadie es más elegante que ellos, nadie es más vistoso que ellos, nadie brilla más en las fiestas o en reuniones de trabajo con su mirada acercada y seductora que ellos. Por ello mismo, si hay algo a lo que los Scorpion temen, es al ostracismo social, a perder su lugar bajo el sol. ¿Y cómo realizar juegos de seducción si no hay público para apreciarlos? ¿Qué sentido tiene ser el que se deja amar si no tenemos quien nos adore? ¿Modelar, liderar, ser el centro de las miradas si nadie nos ve? Bueno, Scorpion vive intensamente sus celos y sus querencias, porque cree que si pierde lugar en el centro del escenario, nada valdrá la pena. Se niega a dejar de ser protagonista y convertirse en un número espectador. Si existe un banquete, no será Scorpion que se conforme con las migajas. Scorpion es una criatura que se encuentra en lugares oscuros, como grieta o en cuevas, y tal vez los nacidos bajo este signo saben de este hecho, y se niegan a volver a este estado primitivo y oscuro en
en las sombras que tanto tiempo les costó salir. ¿Y cómo pueden vencer este miedo los Scorpion? Vivimos bajo una constante vigilancia social, especialmente en esta era de redes sociales. Todo el tiempo, en todos los contextos, hay quien nos mide, hay quien nos valora y quien nos aprueba, o también hay quien nos desestima. Este hecho nos hace olvidarnos de las que, sin duda, es la conciliación más importante, la que tenemos con nosotros mismos. Los escorpiones deben aprender más que nadie en este mundo a saber aceptarse tal y como son, lo que no es lo mismo que resignarse, sino reconocer sus habilidades y dones, lo que tienen para ofrecer, sus limitaciones y sus riesgos, ya que solo si nos aceptamos con fortalezas y debilidades podremos dar el paso que se necesita para superar lo que nos constriñe, para superar lo que nos obstaculiza, y para ello no hace falta más que nadie, más que nosotros mismos, que nos aplauda. Así que esperamos que a Scorpion le quede claro que no necesita a nadie, aunque el mayor porcentaje de los Scorpion no sufren este miedo, pero hay algunos que en el fondo de su corazón sí que lo tienen. Los miedos y temores del signo de Sagitario. El arquero es el signo del zodiaco que tiene una de las relaciones intensas con el tiempo. Podemos decir que se mueve con él como un pez en el agua y que a fuerza de intuición y persistencia se adelanta a los días y a los hechos, porque puede habitar en el futuro, puede predecirlo y moldear el destino, como quien se construye una casa con todos los planos listos. Ahí es donde reside una de las debilidades, pues concede poca importancia para el ahora. Hay que sembrar y construir, pero con la mirada clavada en el mañana, nos dice siempre Sagitario. Y tiene una parte de razón, pues se crean un porvenir, pero ese vivir en el mañana tiene sin duda un costo que puede ser muy alto. Y entonces nos preguntamos, ¿a qué le temen los nacidos bajo el signo de Sagitario? Los arqueros creen que todos aquellos que no pueden llevar en la maleta y viajan ligeros de equipaje es un estorbo. Aquello que no tiene una utilidad en su viaje debe ser abandonado en aras de una travesía rápida y segura. Algunos verán en ello una medida pragmática, pero en el fondo esto señala el mayor miedo bajo el que viven los nativos de Sagitario, el miedo al compromiso. La travesía de la nada no solo implica la ligereza con la que podemos movernos, también hay que considerar el peso de lo que cargamos, la gravedad a la que nos someten las obligaciones hacia los amigos, hacia la familia, hacia el amor y hacia nuestro empleo. Todos estos pesos son sofocantes para el arquero, que solo ve en ellos pesos que le constriñen, que le rezagan y que hasta puede hacer naufragar su estrecha barca. El arquero le teme a los afectos y a las obligaciones como un enemigo formidable que ha llegado para poder destruir su libertad y someterlo a peso de la rutina y de la inmovilidad. Por ello, los nativos de Sagitario se condenan en pocas ocasiones en la soledad y prefieren la levedad que el peso del amor. Y entonces, ¿cómo pueden vencer este miedo un signo Sagitario? El amor sin obligaciones es un hueco en el que se puede habitar, pero acaba por ser poco más que una madriguera. Los hogares de verdad, así, solo existen brevemente y se construyen de otra materia y de otros modos. Sagitario es caprichoso y solo desea que se le ame a su manera, pero esa es una estrategia errada. Asume que el peso de esas obligaciones no le van a ayudar a moverse, a ir más rápido hacia su brillante futuro. Lo cierto es que debería aceptar ese peso y ser uno con él. Solo bajo ese peso podemos dejar huella en el mundo, dejar señal de que vivimos y amamos. Solo el compromiso con nuestras relaciones vitales hará florecer y crecer, y nosotros con ella. Así que Sagitario, hay que comprometerse a fondo. Miedos a los que debe enfrentarse el nativo de Sagitario. Cuando hablamos de miedos concretos, los de Sagitario están estrechamente conectados con su elemento el fuego. Al tratarse de un regente dominante, avasallador y arrasador, sus miedos tienen mucho que ver con la falta de dinamismo, de novedad y de innovación. De esta forma, todo nativo de Sagitario actúa para poder alejarse de aquello que más le produce miedo, que es lo siguiente. Número 1. La rutina. La repetición orquestada de los mismos hechos día a día hace que Sagitario comience a sentir el miedo de sentirse aprisionado en una cárcel de reiteraciones. Su constante necesidad de innovar y de sorprender a la otra persona hace que este nativo le tema tanto a la rutina como una enfermedad. Pocas son las veces que Sagitario hace una misma acción durante mucho tiempo seguido, y si es que no se encuentra obligado a ello. El cambio es lo que lo mueve a ser cada día mejor y más divertido. Así que es por eso que levantarse para poder vivir el día presente como una reiteración del anterior es una de las peores cosas que le pueden pasar a una persona nacida en Sagitario. Número 2. El aburrimiento. Sagitario puede llegar a vivir el aburrimiento como una verdadera tragedia. En evitarlo puede irse la vida, ya que es lo más importante que necesita, esquivar su existencia. Este fuerte nativo es capaz de enfrentarse a toda clase de peligros y de amenazas, excepto a la que representa el aburrimiento. Para ellos, pensar que no sabrá encontrar la forma de divertirse, y mucho peor aún, de divertir a quienes lo rodean, significa un serio obstáculo que se siente llamado a superar a como de lugar. En sus desesperados intentos por no caer en este estado, es capaz de sucumbir a conductas burdas e histriónicas.
Número 3. Al estancamiento. Otro gran temor que acecha a los Sagitario es el de encontrarse estancado en un mismo punto durante más tiempo del conveniente. Progresar es parte de su diario vivir. No concibe transitar por la vida siendo la misma persona que ayer. Es así que siempre estará dispuesto a dar el siguiente paso y elegirá equivocarse antes de quedarse con la duda de cómo hubiera sido tomar determinada decisión, por más arriesgada y alocada que ésta sea. Número 4. Falta de creatividad. Para un Sagitario, el hecho de ser visto como una persona con falta de ideas podría llegar a significar un fuerte cimbronazo en su ego. Para evitarlo, mantendrá su cabeza siempre activa y pensando en nuevas formas de hacer las cosas. Una de las principales razones que lleva a este signo a alardear es precisamente su prolífica mente, la cual desborda de ideas de toda clase para abastecer a las neuronas más austeras que se encuentren a su alrededor. Número 5. Falta de motivación. Este nativo está siempre a la vanguardia y sabe encontrar la forma de plantear novedades en su entorno. Esta compulsión por ser innovador deriva de su pánico de convertirse en alguien que se conforma con la realidad tal y como es presentada. Sagitario siente la imperante necesidad de convertir cada hecho del presente en un adelanto del futuro a través de sus toques de innovación. Número 6. Sentirse apresado. Un Sagitario es un espíritu que embulla de libertad, de modo que enfrentarse al temor de que le coarten su libertad y de que no pueda darle rienda suelta a su imaginación es algo que le produce miedo. Es precisamente debido a este temor que este nativo tarda en sucumbir al compromiso emocional. Los miedos y temores del signo Capricornio. Estos nativos luchan durante toda su vida por alcanzar una meta o una ambición material, ya sea el poder o la riqueza. Por ello, nada hay más terrible para ellos que el fracaso, perderlo todo después de haber luchado durante décadas, la miseria, la cárcel o el exilio o la persecución. También le va a doler igualmente si es su familia o sus hijos quienes sufren todas estas cosas debido a que él ha conseguido librarse. De todos modos, estos nativos están preparados para soportar mejor que nadie el mayor de los sufrimientos. Los que nacieron a la sombra del híbrido son personas meticulosas, responsables, amorosas y trabajadoras. No saben decir que no, pero no le dicen que sí 2 veces a cualquiera. Creen que los sueños se merecen y que solo se consiguen con trabajo duro y con dedicación. Son serenos y muy calmados ante las tempestades. Se guardan las pasiones como el horno que preserva su caldera y cuando estallan son terribles. Saben enfrentarse a los problemas con un sentido práctico. Son honestos y muy leales y dan todo por sus amores y por sus amigos, pero guardan un miedo del que no siempre salen airosos. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿a qué le temen los nacidos bajo el signo de Capricornio? Es común que los Capricornios se endeliguen a la carga de sacar adelante a comunidades enteras. Es tal su talento y su vocación de servicio que no tienen trabajo en ser quien hace el camino andando para que otros disfruten de una travesía calma y segura. Por ello, saben que si fallan, muchos caerán detrás suyo. El mayor miedo de los nativos del signo del híbrido es el fracaso, por todo lo que implica para quienes de ellos dependen. No toleran la idea de que quienes aman sufran privaciones o dolor. Su miedo al fracaso es algo más que un temor a la falta del éxito y la realización. Es el miedo a que toda una parte del mundo desaparezca con ellos. Su generosidad proverbial, pues, se puede convertir en un veneno que les destruye. El amor puede ser el peor de los infiernos para ellos si el ser amado se queda en el camino por un fallo cualquiera. Debido a ese miedo, se sobredemandan y suelen acabar agotados cada día, sin que les importe en lo más mínimo si ese esfuerzo es correspondido por aquellos que reciben sus frutos, ya sean hijos, amigos, amantes o esposos. No hace falta hacer méritos para sacar partido de un Capricornio, porque ellos suelen dártelo todo. Y entonces, como Capricornio, puede vencer este miedo. Desde luego que no hay nada malo en el miedo al fracaso. Es una de las más grandes inspiraciones que tenemos para poder ser mejores día con día. El problema es cuando este miedo nos expone a situaciones poco gratis, a críticas con el miedo que nos rodea y con aquellos a los que consagramos en nuestra vida. Capricornio tiene que aprender a dar bien por bien y cerrar el grifo de su generosidad cuando no obtiene retribución por lo mucho que hace. También debe aprender a luchar sus luchas por sí y para sí mismo, disfrutar de sus fracasos, de los cuales se aprende muchísimo, y también de sus éxitos, que siempre son muy notables. Debe tomar las riendas de su vida y cabalgar por el gusto de poder hacerlo, no para arrastrar la carreta ni la vida de otros. Suficiente con su propio peso en esta vida. Los miedos y temores del signo Acuario. Este signo siente mejor que nadie la amistad y la unión de almas, el compartir juntos grandes sueños y esperanzas de cara al futuro. Por eso, no habrá mayor dolor para ellos que verse privados de todas estas cosas o ver cómo fracasan y se hunden sus sueños y esperanzas. O también que sean traicionados por sus amigos y ven cómo estos se convierten en enemigos. También van a sentir el mayor dolor cuando se vean rechazados y no encajen en ningún grupo ni tengan amigos, vagando solos por la soledad
soledad sin ninguna esperanza. El aguador es uno de los signos más activos de todo el zodiaco, pues en sus manos toma la obligación de generar cambios, de mover las aguas dormidas de la vida. No es alguien que se pueda estar quieto y que se resigna a ser mero espectador de las cosas, y nada permanece de la misma forma una vez que la han tocado, ya sean personas, lugares o cosas. Acuario es como el aire que lo representa, se cuela en todos los lugares y los llena y transforma con su infatigable voluntad de cambio. El movimiento es su método, la evolución su causa de existir. Pero a esto nos preguntamos, ¿a qué le temen los nacidos bajo el signo Acuario? Para los Acuarios, la libertad es uno de los bienes más importantes, libertad de elegir, de actuar, libertad de moverse. Todo confiando es para ellos una forma de la muerte. Todo confinamiento o apresión para ellos es una forma de la muerte. El temor a la inmovilidad y al confrontamiento es muy común entre los nativos de Acuario, pues para ellos significa coartar su potencial, su capacidad de influir en su tiempo, en la vida de la gente que tanto les importa. Este miedo al encierro se manifiesta en ellos incluso de manera física con el padecimiento de la claustrofobia. Apenas si se ven encerrados en espacios estrechos, sufren. Ese malestar se transmite a sus vidas en todos los aspectos. Evaden cualquier forma de limitación que amenace su libertad, ya sean relaciones, trabajos o situaciones. Y por ello se les suele ver moverse a solas, sin nada que consideran prisiones, aunque ello les lleva a renunciar a afectos y oportunidades. La presión es uno de los miedos universales que todos padecemos, sin importar nuestro signo. Sin embargo, en el caso de Acuario, esta cárcel puede abarcar todo el mundo y apartarlo de los goces más elementales y necesarios, que es el amor, los amigos y el trabajo. Y entonces, ¿cómo Acuario puede vencer este miedo? Los nativos del signo del aguador tienen como una prioridad elemental la libertad, pero hacen de ella un ideal amorfo. La sienten como un derecho, no como una conquista, y no comprenden todos los matices que incluyen a cualquier forma de ser libres, porque la libertad no se hereda, se gana. Esta pequeña frase puede ser el punto de partida que cambia la perspectiva que de la vida tienen los Acuario. La libertad se labra con renuncias y con afinidades. Es nuestra limitada visión del mundo la que construye la cárcel de todos nuestros vicios y pesares. Es la libertad de darnos a nosotros mismos la que construye la esencia de la vida. Acuario, menos libertad en abstracto y más de la que se construye con los actos y con todas las acciones, con lo que damos a los otros y con todo lo que hacemos por ello. No hay cárcel en la vida que pueda contener a un corazón generoso, Acuario. Nunca lo olvides. Los miedos y temores del signo Piscis. El signo más espiritual de todos es también el que aporta las mayores y más terribles pruebas materiales y espirituales, las más profundas y dolorosas que afectarán además a todos los ámbitos de la vida. Graves enfermedades crónicas y paralizantes, reclusión, cárcel, exilio y hospitales. También el propio nativo puede llegar a destruirse mediante algún vicio y otras cosas terribles. Finalmente, las mayores pruebas de la naturaleza espiritual es ser víctima de ataques de magia negra, de hechicería o de otras cosas similares. El signo de los peces es el signo de los soñadores, que se mueven en el mundo de la ilusión y de los sueños como entre corrientes mansas. Es de ellos el mundo de la imaginación y de la creatividad. Son inventores y diseñadores. Suplen lo que les falta en iniciativa y concreción de sus ideas con una sorprendente e inagotable vela de soluciones y proyectos. No hay que obligarlos a probar sus palabras o sus prototipos, pues su reino no es de este mundo, sino el de las dulces ensoñaciones y de la intuición. Sin embargo, aquel que les escucha hará bien en hacerles caso. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿a qué le temen los nacidos bajo el signo de Piscis? Lo peor que se les puede hacer a un nativo del signo de los peces gemelos es hacerlo demostrar con hechos sus dichos. Los Piscis han nacido para soñar en un mundo de duras realidades y doblegarlo con imaginación y creatividad, no para ser desenmascarados ante una horda como si se tratase de vulgares mentirosillos. Por ello, el mayor temor al que se enfrenta Piscis es el miedo a ser expuesto, como un soñador, como un farsante y como un fraude. Son amantes de la lentitud y de las aguas quietas. Los nativos de este signo no tienen esa alma competitiva que no se demanda a la libre empresa, ni te van a robar el queso ni conspirarán en tu contra. Por desgracia, el mundo comprende estas actitudes como debilidad y se esmera en que Piscis lo sepa a lo largo de toda su vida. Los Piscis saben que la vida quiere sacarlos de su estanque con el pretexto de sacudirlos, de hacerlos vivir de verdad. Y por ello se ocultan y nadan más profundo, y rara vez se atreven a reclamar sus derechos, a soñar e imaginar un mundo mejor al que nos toca vivir.
Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede vencer este miedo el signo Piscis? Piscis tiene que comprender que hay muchas formas de tener valor, como persona y como ente productivo, que no todas pasan por ser rudo y por la economía. Son los soñadores los que al final de cuentas y en todos los momentos de la historia han dicho, este es el camino a seguir. Tu intuición, tu capacidad de imaginar, de adelantarte a su tiempo, de adelantarte al tiempo, no es algo que se pueda desechar y dejar de lado solo porque así lo dicen los demás. Tu imaginación tiene un potencial transformador e imaginable. No lo dejes desvanecer por tu timidez y la falsa humildad. Deja pues que te descubran, que sepa lo que vales, todo lo que puedes dar. Tienes que salir de tu zona de confort, de todas estas cómodas profundidades de ti mismo, y tras hacerlo, debes proclamar, esto es lo que yo valgo. Nunca lo olvides, Piscis. Muchísimas gracias por vernos. No olviden seguirnos, compartir y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.